Hola, buenas noches. Otra vez compartiendo información con ustedes dentro de este mundo de terapias alternativas. A ver cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Como se imaginarán, vamos a continuar con la saga de información sobre los tejidos blandos. He comenzado yo dando en un programa determinado, en el anterior puntualmente, cómo funcionan los tejidos blandos superficiales, en el caso de piel, fascias y demás. Hoy toca trabajar con tejidos más profundos, músculos, tendones, huesos, ligamentos, incluso periósteo, la envoltura de lo que son los huesos. Quizás para la gente convencional esto por ahí se escapa un poquito al conocimiento, pero bueno, a veces duelen los músculos y a veces son tejidos más profundos, ¿no? Entonces las manos del operador, que hoy nos acompaña, ya lo vamos a presentar, se va a meter en estos tejidos más profundos que yo en la sesión anterior no trabajé la superficie. Puntualmente vamos a trabajar todo lo que es la parte sensorial y a mayores la parte estructural. Son dos estructuras que a veces se separan, ¿no? A veces tenemos un tejido retraído y no tenemos dolor, a veces tenemos un tejido laxo y tenemos dolor. Lo que a la gente le molesta puntualmente es es la sensorialidad del tejido, es que les moleste, que les duele. Que les molesta, que les duela, que sienten cansancio, pesadez, atrapamiento, incluso sensaciones de agobio, ¿no? Molestia, no solamente me puede doler la espalda, sino que aparte puedo sentir sensación de agobio, ¿no? Bien, hoy vamos a presentar a una persona y vamos a tener el gusto de compartir con él su arte manipulativo. Y yo antes les quiero dar una información para poder contener a nivel personal estos síntomas. Evidentemente para todas aquellas personas que ya son recurrentes, están con una sintomatología que no son capaces de quitar de esta o de otra forma, les voy a dar una poción mágica, mejor dicho, para que nos daba la abuela, ¿no? Cosas como teníamos acostumbrado antes a utilizar, y es un compuesto de información natural. Vamos a aprovecharnos del hielo, ¿sí? El hielo tiene una particularidad, yo me he tomado unas notas para no errar en nada, ¿no? Para no olvidarme de nada. Básicamente esto es generar hielo, un hielo inteligente, poner hielo en la cabeza para poder bajar la información que existe en el cerebro, que es la que controla los sistemas sensoriales, ¿sí? Quienes tienen ordenador saben que dentro del ordenador hay una estructura llamada información que está dentro del aparato, ¿sí? Bueno, en el cerebro serían las neuronas, el aparato y la información dentro de las neuronas. Para que esta información, tanto en el ordenador como en las neuronas, funcionan, depende de la funcionalidad de las neuronas o del propio aparato. Si lo congelas tanto al ordenador como al cerebro, me vas a generar la lentificación del trasiego de la información. Por consiguiente, se va a detener. En principio se lentifica, luego se detiene. La prueba es muy fácil. Si metemos el ordenador delante del freezer, dentro del freezer verán que se terminará apagando. ¿Bien? Bueno, pues lo que les planteo es lo mismo. Vamos a poner hielo en la cabeza o incluso hielo en la zona sintomatológica afectada y verán que la información, que la intensidad de la molestia les cambia. Entonces, miren, vamos a hacer una cosita. Vamos a conseguir materiales. Por favor, lápiz y papel, así toman nota. Las personas que no consiguen anotarlo, acuérdense que nosotros vamos a tener siempre el teléfono a disposición de ustedes en Quirox, el 986 11 50 86, más la página web, más lo que es Vivir Sin Miedo, en fin, contactando vía telefónica, que es la forma de simplificar con nosotros, o dejando la pregunta en el contestador, les remitiremos la información de vuelta si ustedes nos dejan un teléfono o un número de contacto. Por si estas cosas que estamos acá explicando se les escapan y no tienen posibilidad de anotarlo. Hoy me lo comentaba una persona que en uno de estos programas pasados no se acordaba el componente de cierta cosa. Entonces le dije, mira, llámanos por teléfono y te lo pasamos rápidamente. Así que ya saben, estamos siempre a su disposición. Tomen nota, vamos a hacer un compuesto para bajar la intensidad, por ejemplo, de una lumbalgia, ¿sí? Vamos a comprar 100 o 50 gramos de árnica y salvia. Tienen que comprar las dos cosas.
En función del volumen de estructura que vayan a hacer, compramos o 50 o 100 gramos, ¿sí? Conseguimos un envase de vidrio como para poder alojarlos. Esto será un envase de 1 o 2 litros de agua. Recomiendo que sea agua mineral. En este caso nosotros tenemos la comprobación del agua sana que estamos utilizando acá, que es bastante ideal porque está baja en minerales, y los minerales a nivel bioquímico junto con los dolores nos realzan unas fases químicas que puede ser que una cantidad de minerales en el agua no permita que la composición haga que descienda el dolor. Así que el agua baja en minerales es interesante. Tendríamos que conseguir unas cubiteras de goma, ¿sí? Para poder meter en la nevera, y una bolsa de goma de estas para los dolores de cabeza, ¿sí? Agua caliente, con boca grande para meter los cubitos. Vamos a empezar a prepararlo. Miren, primero lo pican y se vierte en un caso, o sea, ponemos la salvia y la árnica, la cortamos bien pequeña, ¿sí? Y la metemos en un caso. Este caso que sea por favor de vidrio, ¿sí? Si lo podemos hervir, si no es de vidrio, pues bueno, pues un material de acero, si es posible. Se hierve todo durante 5 minutos, ¿ok? Luego lo dejan enfriar, pero por favor que esté tapado, porque es muy importante la condensación del producto. O sea, si yo lo hiervo y lo destapo, en ese vapor se me pierde muchas sustancias, ese vapor que se volatiliza. Entonces, si lo tapamos, vamos a conseguir que se condense, que se concentre esta sustancia, ¿ok? Entonces, este elemento, agua, lo dejamos que se enfríe, ¿sí? No lo enfríen, no lo metan directamente en la nevera, déjenlo que se enfríe de forma natural y se condense la estructura. Luego sí, metemos ese agua en las cubiteras y directamente al congelador. Es muy importante luego, cuando terminamos de prepararlo, que se enfríe lo más lentamente posible, no le den un golpe de frío, dejen que se vaya congelando de a poco, ¿ok? Vamos a hacer esto luego que estamos con el dolor, agarramos la bolsa, sacamos la tapa, metemos bastante hielo, la tapamos y la vamos a poner en la zona de la molestia, ¿eh? Suponga que tengo un lumbago o un trapecio. Lo voy a dejar ahí hasta que la zona se duerma, ¿sí? Incluso cambiaré de bolsa, cambiaré de hielos, hasta que hasta que el tejido se duerma. Esto en principio tiene que empezar a bajar el tono de la molestia, ¿sí? Tono de dolor, tono de tensión, tono de agobio, ¿bien? Empieza a bajar la intensidad de la información local, ¿sí? Acuérdense que los dolores es información recabada por el cerebro. Y el elemento sorpresa es que en el supuesto caso que la bolsa de hielo no quite la molestia en esa zona, lo vamos a poner en la cabeza. La cabeza se va a poner como si fuese una boina de vasco, ¿eh? Y lo vamos a dejar esto por lo menos 1 hora, entre 1 y 2 horas. En principio vamos a dejar la bolsa de hielo en la cabeza hasta que se vaya el dolor. Cualquier duda que ustedes tengan, por supuesto, siempre tendrán que consultar a la persona que ustedes determinen, ¿no? O sea, cualquier duda que haya, preguntan, tanto a nosotros como a la persona que ustedes quieran especificar. Lo importante es que enfríen la cabeza la cantidad de tiempo hasta que se quite el dolor. No solamente intervendrá en dolores musculoesqueléticos, sino que también habrá cambios de ánimo. Por ejemplo, se puede recomendar para poder irse a dormir, ¿sí? O sea, usted tiene insomnio, ¿por qué no prueba de ponerse la bolsa? Se ata la bolsa, se pone un gorro de baño con la bolsa, no va a quedar muy guapo que digamos, pero bueno, no se va a salir, no se va a ir de fiesta, simplemente va a estar intentando dormirse. Ponga la bolsa con agua fría en la cabeza, en este caso con los cubitos, con esta preparación de árnica y salvia, y verán cómo conseguimos quitar los dolores y que se genere un estado de somnolencia, y de ahí empezaremos a conseguir o conciliar el sueño. Esto es una forma más para nosotros personalmente poder resolver algo que está crónico, ¿eh? Estamos hablando. Puede ser que aparezca un dolor de cabeza y esto sería una forma también muy habitual en otras épocas de encarar las soluciones. Bien, esta es una parte. Ahora vamos a tener la parte manipulativa, donde estará a cargo de un operador que se encargará de hacer esto mismo, pero con otras artes y manejando otros niveles de información directamente en la zona, tratando de quitar las tensiones de estos músculos y sobre todo inhibiendo la información sensorial en la propia estructura.
Podemos tener dolor en el músculo, podemos tener dolor en la piel o podemos tener dolor debajo del músculo, incluso hasta en la propia piel del hueso. Justamente está en las manos y en la habilidad del operador poder llegar hasta abajo profundamente. ¿Bien? Hoy tenemos acá un invitado de honor, que es otro amigo, Ricardo, muy buenas. Hola, buenas noches, Javier, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito a qué te dedicas. Bueno, yo principalmente, soy terapeuta manual, como bien has dicho, ¿vale? Me dedico a las terapias alternativas. Concretamente, la mayoría de mis sesiones son de osteopatía, pero bueno, también trabajo quiromasaje y trabajo pues, un abanico de diversas terapias para hacer mi sesión, ¿no? ¿Incluyes el quiromasaje en osteopatía? Sí, normalmente previo a las manipulaciones osteopáticas suelo trabajar a nivel muscular con quiromasaje o algunas personas con masaje relajante, con masaje más profundo, dependiendo un poco de las necesidades de cada persona. Bien, o sea, lo que hablamos muchas veces con relación a la osteopatía y con relación a las terapias alternativas. La persona que se dedica a esta arte tiene que tener el arte de controlar estos tejidos blandos para poder generar luego cambios, ¿verdad? Claro, principalmente es adaptarse a cada persona, ¿no? Cada persona que te viene, cada persona que acude a ti, tiene unas características diferentes, tiene unos problemas diferentes y tener un abanico de técnicas diferentes también te ayuda a ti como terapeuta a tratar los problemas de estas personas, de los que acuden a ti. Cuando tú estás tratando los tejidos blandos, ¿eso te puede servir también para una valoración específica de lo que está pasando? Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, la primera parte de una sesión se basa en el diagnóstico, ¿no? Ya no solo lo que te pueda decir la persona, es decir, cómo viene la persona a ti, sino que tú con la palpación de los tejidos blandos, con el tejido conectivo, cualquiera, el tejido, los huesos, las articulaciones y demás, viendo cómo está la persona, haces una primera valoración de cómo ves a la persona. Con el propio interrogatorio también te haces una idea de cómo puede estar y a partir de ahí pues intentas buscar soluciones, ¿no? Bien, me imagino que el hecho de trabajar en tejidos profundos te tiene que dar una gran experiencia sobre la sensibilidad de las personas, ¿no? Porque estos tejidos profundos suelen doler, ¿no es cierto? Sí, sobre todo eso. Normalmente cuando alguien viene a un terapeuta manual es porque ya trae un síntoma, ¿no? Normalmente suele ser dolor. O dolor o restricciones, es decir, no puedo efectuar X movimiento o al hacer X movimiento pues me duele, ¿no? Y una vez vienes con este síntoma, el objetivo del terapeuta es profundizar un poquito más a ver cuál es la raíz del problema, porque muchas veces puede ser que nos esté doliendo una zona, puede ser que tengamos restringida una zona y el problema no esté localizado ahí, puede ser de zonas colindantes o la raíz del problema esté en otro sitio, ¿no? Bien, esta parte de zona colindante la sacás de la osteopatía, ¿no? Claro. Bien, perfecto. Vale, bueno, por ahí. Eso es la muy buena combinación, porque la osteopatía trabaja en forma global, integral y local, y el quiromasaje es localista. Sí. Bien. Normalmente vas directamente sobre donde la persona te indica, ¿no? Que le molesta, que le duele, que tiene una restricción. También es cierto que está en tus manos saber llevar eso es decir, llegar a la raíz, ¿no? Vamos a hacer una cosita, Ricardo. Vamos a ver ahora a una persona para que tú demuestres tus artes. Dime dónde te pueden localizar las personas, porque tú tienes tu centro. Correcto, sí, yo trabajo aquí en Vigo y me pueden localizar directamente con mi número de teléfono, que sería 666-928-038, y ahí pueden contactar conmigo para desde quiromasaje, osteopatía, también hago reflexología, hago diversas técnicas, ¿no? Pero normalmente me centraría, el 90% de mi sesión, vamos a decirlo así, es de base osteopática, también, pero para cualquier tipo de masaje, quiromasaje, etcétera, Bien, pues perfecto. Entonces ya sabemos, si tenemos que localizarte para que hagas lo que estás contando y lo que vas a demostrar ahora, pues Correcto. ya te podemos llamar por teléfono. Correcto. Entonces hacemos una cosa, telespectadores, esperamos un poquito, nos preparamos y vamos a trabajar, ¿vale? Muy bien, Javier. Gracias. Venga. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a seguir ahora dando información sobre cómo se da
el masaje en sí, cómo se distienden, cómo se inhiben estos tejidos musculares. Ricardo, tenemos aquí a Ángel dispuesto. La semana pasada estuvimos con los tejidos superficiales. Hoy vamos a ver cómo entramos en profundidad. Correcto. Cuéntanos. Bueno, normalmente al principio de la sesión, pues eso, hacemos la comprobación de cómo está el tejido inicial, como te comenté antes, ¿vale? Vamos valorando. Bueno, en principio, de todas formas, habría que tener una conversación con el propio paciente, a ver cómo se generan sus molestias, es decir, si tiene una amplia actividad, si tiene una baja actividad diaria, me refiero, si hace actividad física, si no la hace, bueno, un poco que nos dé información el propio paciente de lo que le puede estar causando molestias físicas. En su vida cotidiana, que puede estar influenciando. Correcto. Esto, ¿verdad? Vale, una vez hecho eso, que nos lo estamos saltando, pero bueno, vamos a la valoración palpable, ¿no? Vamos a valorar cómo está el tejido de la persona, sobre todo en la zona que le molesta, que sería donde va a estar localizado el masaje más profundo, como en toda la zona colindante, ¿vale?, a las molestias. En este caso, como la semana pasada estuviste trabajando espalda, vamos a seguir por ahí y ahora lo vamos a hacer de forma más profunda. Nosotros al principio vamos a valorar cómo tiene la musculatura, ya te digo, no solo de la parte que le molesta, no solo de la parte que pueda estar lesionada, que pueda estar contraída, sino de todo el tejido, ¿vale? Veo que entras en muchas capas ahí, ¿no? Sí, ya desde la piel, desde la parte más externa, ¿vale?, hasta valorar la musculatura, incluso la articulación. Bien, estás viendo la tensión del tejido y la movilidad de la articulación. Correcto, que haya movilidad, que no haya restricciones musculares, que no haya restricciones articulares. Y lo más importante, que no le duela. Correcto, ¿vale? Siempre que no le moleste, obviamente en esa zona no necesitaríamos. Porque a veces esas manipulaciones ya generan, claro, estas incomodidad, ¿no? Sí, estas primeras manipulaciones con estas pequeñas presiones, ya puedo localizar puntos de dolor. Una vez hecho esto, yo normalmente dentro de la sesión siempre empiezo con un masaje un poco más externo, un poco menos profundo, ¿vale?, para después ir profundizando. Como ya diste la parte menos profunda, ahora nosotros vamos a ir profundizando un poquito más. Este masaje en principio lo haríamos sin elementos, sin aceite en general, ¿vale? E iríamos desde la parte de la columna vertebral, que es donde se originan la mayor parte de los músculos de la zona de la espalda, hacia las zonas exteriores, elastificando así con presiones toda la musculatura que pueda estar restringida. Y aparte te metes con todas las inervaciones nerviosas que, partiendo de la columna, correcto, controlan todo el pack, tanto muscular posterior, lateral como anterior. Hacemos, claro, al aliviar la musculatura, si alguna terminación nerviosa que está saliendo hacia otras partes del cuerpo, desde la columna obviamente, si hay alguna tensión muscular, claro, puede producir eso en el nervio una molestia, ¿no? Entonces iríamos elastificando desde la zona de la espalda hacia afuera. Estamos trabajando, o sea, estás en el trapecio, y esta es zona habitual en donde las personas suelen tener molestias, tensiones, sensación de cargazón, incluso, como comentábamos al principio, no solamente esto de dolor puntual, sino sensación de agobio, de ansiedad, de angustia, ¿no? Esa pesadez que se tiene en la espalda, que va más allá de lo que es el dolor mecánico. Y esto distiende completamente y ya estás entrando en capas bastante más profundas. Ya considerando que ya hemos pasado por las primeras nos capas habremos externas, saltado en este caso. Correcto, nos hemos saltado un par de pasos, pero bueno, en principio sí iríamos profundizando un poquito más, las presiones son más lentas y más profundas. En el supuesto caso que la persona se encontrase ante un operador que se salta barreras, la persona que está tumbada tiene que darse cuenta, porque siente dolores muy, muy intensos, y eso no lo tiene que permitir.
Correcto, sí. Por eso te decía que siempre hay que empezar de una zona más externa a más interna. Conforme estás trabajando ya la forma externa, muchas veces cuando ya llegas a la parte más interna, a la musculatura, incluso al periósteo del hueso, etcétera, que puede estar afectado, ya no nos va a molestar. Es decir, si hemos hecho bien el proceso, cuando ya llegas a una parte más profunda... Es para que el televidente tenga control, ¿no? Que la persona que va a trabajarlo tiene que tener muchísima paciencia, muchísimo tino, muchísimo respeto. Trabajará inhibiendo con dolor, pero con este dolor moderado, sin agudezas, sin crispar a la persona. Correcto. De hecho, muchas veces cuando empiezas a trabajar a la persona durante los primeros minutos de la sesión, suele ser mucho más intensa la molestia, aunque no profundices demasiado. Cuando ya va a acabar la sesión, la molestia va decayendo y tu profundidad es mucho más, es mayor, ¿no? Entonces, por eso te comentaba que normalmente empiezo de una forma más externa, claro, para que no haya irritaciones del tejido producidas por ti. Correcto, exacto. Que esto sería una agresión del operador hacia la persona que está con una sintomatología donde el operador, por no respetar protocolos pautados, lógicos, sensoriales, agrede a mayores a la persona y la persona luego sale con más problemas. Exacto. Y bueno, una vez, obviamente estamos yendo muy rápido, ¿no?, en la sesión, esto habría que hacerlo mucho más pausado, mucho más tranquilo. Vamos haciendo distintas manipulaciones, ¿vale? Tenemos el tratamiento digital. También es cierto que, según la actividad de la persona, nosotros daríamos una... porque si es una persona más activa, no lo trataríamos igual que si fuese una persona más sedentaria, por ejemplo. Al ser una persona más sedentaria, cuando tratamos a una persona más sedentaria, normalmente le solemos dar más intensidad al masaje y menos profundidad. Y cuando es una persona más activa, damos un poquito más de profundidad sin tanta intensidad. Bien, entonces lo que hablábamos al principio, siempre la moderación, siempre la valoración, por delante de la acción. Primero tenemos que ver cómo se encuentra el tejido y fíjense cómo está manejando Ricardo el tejido. Hazlo del otro lado para que se vea ahí mismo, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les decía que el tejido se amasa como masa de pan? Sí, es una alegoría, pero realmente es así, ¿no? Y si se fijan con mucha atención, no hay aceite, se está trabajando sin aceite. Y esto, que está dentro del quiromasaje, paradójicamente es una maniobra y una manipulación de la osteopatía, ¿sí? Típica de la osteopatía, trabajar los tejidos, distender los tejidos. Si se fijan, está haciendo un recorrido a nivel longitudinal, lateral en la columna, trabaja sobre el trapecio, o sea, todos los músculos en distintas profundidades se ven afectados por esas presiones distensoras, ¿sí? Imagínense que tuviésemos una goma retraída y tú le pasas la mano, ¿no? Se estira, es lo que está haciendo el terapeuta, ven, ahí está estirando el tejido y va hacia la zona del trapecio, incluso brazo, hombro, ¿sí? Y no hemos puesto todavía aceite, ¿no? Es muy bonito porque esta maniobra tiene una abrasión, tiene una profundidad muy, pero que muy intensa a nivel cinético, o sea, a nivel de movimiento y a nivel emocional. Está removiendo, ya mira, lo veo y ya me está dando un tirrinín, ¿verdad? Y creo que el telespectador también, ¿no? Porque saben que esa zona todos la tenemos muy contraída, básicamente la zona del cuello, zona inferior y zona superior de la espalda hay muchas tensiones alojadas por estrés y es evidentemente muy recomendable hacer estas maniobras en todas aquellas personas que están sometidas a muchísimo estrés intelectual. Bien, una vez... Obviamente, como repito, esto es una sesión muy corta, estamos haciéndolo un poquito rápido, tendríamos que hacerlo con más calma. De hecho, si hacemos un tratamiento de espalda deberíamos llegar desde el sacro, yo no estoy llegando ni mucho menos, y desde el occipital. Y también trabajaríamos incluso brazos. Deltoides, por ejemplo, es una parte importante del hombro, se ve afectado de la escápula, etcétera, entonces tendríamos que trabajar también bien los brazos. Bien, muéstranos un poquito la parte de dónde comenzarías en el sacro, porque esto sí, es interesante. De hecho,
Claro, ¿sí? Si vamos a es decir, cuando vayamos a un masaje, ya sea relajante, ya sea más profundo, nos tienen que trabajar, de hecho, desde la zona sacra, desde el coxis, desde donde empieza la columna vertebral hasta el occipital. Es la base de la columna. Que es correcto, ¿vale? Es decir, no deberíamos quedarnos solo aquí, deberíamos llegar desde... Interesante, la desde zona el sacro, sacroglútea, correcto, que es la base de la columna, hay que trabajarla en cualquier masaje. Correcto, de hecho es una de las zonas más importantes del cuerpo porque es el centro del cuerpo. Vale, la zona pélvica es donde va apoyada toda la columna y Bien. es una de las zonas que más hay que trabajar a todos los niveles en general. Bien, y ahí tenemos, como sabrán, ¿no? Los llamados lumbagos, ciáticas y estos nombres ahí tan dolorosos, ¿no? Que con esta manipulación otra vez estamos sintiendo la distensión, la elastificación de los tejidos conjuntivos, de los tejidos musculares, de la piel, de la grasa. Esto es muy importante en aquellas molestias en las caderas, en aquellas molestias en el sacro, en fin, todo tipo de disfunción biomecánica cinética se puede mejorar, se puede cambiar, calmar, incluso desaparecer con estas maniobras muy tranquilas, muy respetuosas. Y como esto conlleva la zona vertebral y sus nervios, inervan no solamente la musculatura, sino que la zona visceral también, tenemos la posibilidad de entrar o cambiar también tonos metabólicos. Se puede entrar también en la no solo metabólica. estructurales, sino que también pues para molestias viscerales y demás, esto Exacto. es una parte bastante importante. De hecho, en osteopatía, antes de trabajar zona visceral, antes de trabajar osteopatía visceral en este caso, siempre hay que tener la parte, como mínimo, valorada, la parte de la espalda adyacente. Para que el televidente sepa, lo que es estructura visceral funciona, aparte de con nervios internos, también con nervios raquídeos. Correcto. Habría contracturas habría restricciones en la espalda, habría tensiones en la espalda que generarían desadaptaciones orgánicas metabólicas, ¿sí? Correcto. De hecho, es eso. Tiene que haber una funcionalidad, una buena funcionalidad, un buen movimiento, que no haya restricciones de ningún tipo para poder trabajar en la parte visceral. Pero me refiero a que la persona que está recibiendo este masaje puede entonces verse sorprendida con que aquella disfunción, malfunción o incomodidad visceral pues también cambie, ¿no? Correcto. Porque es lógico, porque esa estructura está controlada también por nervios raquídeos, donde el operador está trabajando, ¿sí?, con manipulaciones distensoras. Se suelen hacer con aceite y en este caso bonito, el aceite está, pero las maniobras las has hecho en seco y me resulta muy bonito y seguramente a las personas les resultará muy curioso porque este masaje que has hecho en la espalda se puede hacer completo en todo el cuerpo. Sí, correcto. Vale. Incluso lo tenemos localizado como masaje osteopático o definido como masaje osteopático. Sí. ¿Vale? Está dentro del quiromasaje, es una variable, ¿no? Como normalmente empezaríamos siempre con un masaje así más superficial, ¿no? Normalmente ya nos queda o nos queda el propio aceite para que después podamos profundizar un poquito más, o si no directamente eso, masaje osteopático, que sería más profundo. Pues nada, Ricardo, como siempre, el tiempo nos apremia. Te doy muchísimas gracias por tu intervención. A ti, y Javier. nos vemos la próxima, así nos seguís ilustrando, ¿vale? Ok, muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego.